Mire, señor presidente, la verdad que esta discusión, al menos para los integrantes de la Comisión de Legislación Penal, no es una discusión nueva, porque yo recuerdo que el año pasado se trajo a esta comisión una media sanción del por entonces senador nacional Giustiniani, que preveía un procedimiento similar al que hoy día estamos tratando en estas comisiones, y que se dio una acalorada discusión respecto de la conveniencia, de la necesidad, de la oportunidad, del mérito, de la suficiencia de este tipo de medidas para atacar el narcotráfico, para atacar la corrupción, para atacar el lavado de activos. Y hoy en esta comisión no venimos a dar tratamiento a un proyecto ni del diputado Giustiniani ni un proyecto del Poder Ejecutivo, sino que por el contrario, hoy estamos dando tratamiento a un proyecto del Frente Renovador, al cual se le han incorporado modificaciones y se han receptado sugerencias de muchos bloques políticos que hemos advertido, algunas cuestiones que podrían agilizar, mejorar, perfeccionar el procedimiento de extinción de dominio. Que tenemos que hacer una salvedad terminológica para que se entienda bien. Los procesos de extinción de dominio son conocidos en Latinoamérica con esa denominación, pero el resto del mundo también los adopta, hablando de decomisos sin condena o lo que se conoce con las siglas NCB, de las cuales muchísimos países en el mundo han avanzado a partir de la sanción y el establecimiento de procesos con características administrativas y o civiles que trascienden al proceso penal, atento a la ineficacia del proceso penal para lograr el recupero de activos de origen ilícito. Porque el proceso penal se encamina a lograr la sanción punitiva de los responsables de hechos ilícitos, se dirige contra personas y establece sanciones de carácter penal. Y aquí estamos hablando de un proceso totalmente distinto, de naturaleza civil, un proceso autónomo, un proceso que ya no se dirige contra la persona para reprocharle la comisión de un hecho delictivo, sino que se dirige contra la cosa. Y allí su titular, o el aparente titular, porque la titularidad tiene un vicio de origen y que tiene que ver con el origen ilícito de los bienes con los cuales se adquirió, tiene que demostrar el origen lícito de los mismos. Y se habla de la inconstitucionalidad rápidamente de esta ley, y se dice, esta ley, cuando llegue a los juzgados, cuando llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a ser calificada como inconstitucional. Estos mismos prejuicios se tenían en Colombia, estos mismos prejuicios se tenían en México, y estas leyes fueron declaradas constitucionales por sendos fallos de Corte. Pero además tenemos que tener en cuenta que existen convenciones internacionales que están obligando a la República Argentina y que le están exhortando, no solamente a la República Argentina, sino a todos los países que las han ratificado, para que establezcan procedimientos de decomiso sin condena. Y yo quiero mencionar, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual suscribió la República Argentina y que establece con claridad en el apartado 51, primera parte, que le solicita a los estados que consideren la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie condena. No los quiero aburrir con el resto del artículo, voy a leer simplemente el final de ese párrafo. En casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados. Convención ratificada por la República Argentina. El GAFI, este organismo que dicta recomendaciones a los estados a los efectos de impedir el lavado de activos, le pide claramente que los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera una condena penal. Vuelvo sobre la definición terminológica. Decomiso sin condena es igual o es sinónimo de extinción de dominio, y así lo dice, porque esto no es un invento de este diputado que quiera aprovechar esta cuestión terminológica para sacar una ventaja. Yo aquí tengo
el modelo de ley sobre extinción de dominio que elaboró la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Y ese modelo ha servido de base a muchos de los proyectos, incluso el que hoy estamos tratando, respecto de la extinción de dominio en este país. Y en el prólogo, cuando se analiza la cuestión de la extinción de dominio, en uno de los párrafos dice: es regional por cuanto fue diseñada siguiendo la tradición civil de los países hispanohablantes de Latinoamérica que pudieran acoger la iniciativa. Y esto es lo más importante. Por la misma razón se adoptó el nombre de extinción de dominio, por tratarse de la denominación más común en la región, y no, por ejemplo, por decomiso sin condena, término utilizado en otros ámbitos internacionales. Quiere decir que cuando hablamos de decomiso sin condena o extinción de dominio, estamos hablando de dos institutos similares respecto de sus consecuencias. El decomiso en nuestro derecho se estableció como una sanción penal en el artículo 23 y se consideró que era accesoria a la pena de privación de la libertad, a la inhabilitación o a la multa. Y también se ha hablado, y esto es importante decirlo, de las presunciones y del principio de inocencia, pero no podemos hablar de principio de inocencia cuando no estamos en sede penal, cuando no estamos atribuyendo la responsabilidad penal por un injusto o por la violación de un bien jurídico protegido por el Código Penal. No hay presunción de inocencia en el proceso civil. E incluso, y esto es importante decirlo, porque también la Argentina lo ha ratificado, la Convención de Palermo, señor presidente, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus protocolos, en el punto 7, exhorta, pide, le reclama a los Estados que consideren la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida que ella sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas. Convenciones internacionales que nos están pidiendo, nos están exhortando que establezcamos presunciones. O bien Colombia, cuando sin establecer una presunción legal respecto de la ilicitud de los bienes, dispone la teoría de las cargas dinámicas de la prueba porque lo considera un proceso civil, y allí lo que dicen los colombianos es: tiene que probar el que mejor está en condiciones de probar, y por lo tanto el Estado tiene que probar en definitiva la pertenencia de ese bien respecto de la persona a la cual se le inicia un proceso de extinción de dominio. Pero una vez probado ese hecho, es el titular aparente de ese bien el que debe demostrar la licitud, el que debe demostrar que en definitiva fue adquirido con un producido lícito. Y nosotros en nuestro derecho interno también tenemos presunciones. El enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos establece una presunción no ya civil, sino penal, que pone en cabeza de todos y cada uno de los funcionarios públicos la obligación de demostrar la licitud de los bienes. Y nos sorprendemos aquí porque en un proceso penal estamos estableciendo una presunción para que personas sospechadas por trata, personas sospechadas por lavado de activos, por narcotráfico, personas sospechadas de haber cometido hechos de corrupción tengan que demostrar el origen lícito de los bienes. En Londres, por ejemplo, se establece una presunción que aquel que tiene condena, tiene la presunción de haber adquirido ilícitamente todos y cada uno de los bienes por un periodo de sospecha que se extiende 6 años para atrás. Pero no concluyo allí, señor presidente, porque se dice: estamos introduciendo una novedad, una cuestión sui generis. Estamos violando la Constitución porque en definitiva estamos incorporando la posibilidad de que se produzcan decomisos sin condena y fuera del proceso penal. Y esto no es una novedad para nuestro derecho. Tengo que advertir que ya el propio artículo 23, que prevé el decomiso, estableció, por la ley 23.683, que los casos previstos por el artículo 213 ter y quater del título 12 del libro segundo serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, dice este artículo. Posteriormente, los artículos de lavado fueron derogados, pero se dictó otro artículo, señor presidente, que fue el artículo 305, y este sí está vigente.
Y lo voy a leer porque está vigente y porque actualmente rige en los procesos penales. Y el segundo párrafo, que es el que aquí importa, establece con precisión que las operaciones de lavado de activos serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material en que estuviesen vinculados, y el imputado no pudiese ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. ¿Qué quiere decir esto, señor presidente? Que ya establecíamos la presunción, ya establecíamos la posibilidad de dictar en nuestro ordenamiento jurídico decomisos sin condena. Pero no acaba allí, porque uno diría, bueno, se trata de la figura del lavado de activos. Y allí sí, bueno, sería una cuestión excepcional, que también en los términos en los cuales está redactado este artículo, habiendo incorporado un número clausus de delitos, podríamos considerar que también va a ser de aplicación excepcional esta acción civil autónoma, independiente del proceso penal, porque estamos tipificando, no estamos dejando abierto genéricamente a todo el Código Penal, sino por el contrario lo estamos circunscribiendo a delitos específicamente previstos por la ley. En narcotráfico pasa otro tanto, señor presidente. Les pido que revisen el artículo 30 de la ley de narcotráfico si no establece expresamente la posibilidad de proceder a los decomisos sin condena judicial. Pero debo advertir que no termina allí, porque el artículo 76 bis del Código Penal, que estableció la suspensión del juicio a prueba, estableció expresamente la posibilidad de decomisar cuando no hay condena, porque se suspende el juicio a prueba, porque se produce lo que se denomina la probation, y allí también establece el deber del imputado de abandonar a favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera condena. Aquí no hay condena y se decomisan los bienes. Se suspende la acción penal y se extingue la misma, de modo que se habilita la medida del decomiso aún sin sentencia penal. Pero claro, me van a decir y van a objetar que en definitiva estamos hablando de decomisos sin condena en sede penal. Pues debo advertir que no son los únicos decomisos que existen en este país, porque existen decomisos en sede administrativa, porque ya están vigentes, porque se aplican. La Ley de Protección de Fauna Silvestre, de Vitivinicultura, de Defensa del Consumidor, de Radiodifusión, actualmente admiten la posibilidad de decomiso administrativo, ejerciendo el Estado el poder de policía. La propia Corte, la Suprema Corte de Justicia, desestimó una acción de amparo contra el acto de la Administración Pública que por razones de policía sanitaria, uno de los motivos por los cuales está habilitado el decomiso administrativo en nuestro país, dispuso la destrucción de aves de propiedad del recurrente. Esto es un fallo del tribunal en el caso de la Perne, Pedro Alfredo, contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero aburrir, señor presidente. Pero quiero decir con esto que la República Argentina está receptando los estándares internacionales que la Oficina de Naciones Unidas ha fijado en la ley modelo, que necesariamente si queremos combatir al crimen organizado, a la narcocriminalidad, al lavado de activos, el Estado no puede transformarse en garante de los delincuentes a la hora de beneficiarse con la propiedad de sus bienes. No puede haber amparo constitucional para aquellos que han obtenido ilícitamente los bienes. Y por lo tanto, estas son las medidas que son efectivas a la hora de provocar y propiciar el decomiso anticipado o la extinción de dominio sin condena en sede civil en un proceso autónomo y ordinario. Nada más, señor presidente.